Javier Lamán, presidente de Aragón, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha sido su reencuentro con las fiestas de Huesca? Emocionante como para todos los oscenses, después de 3 años, reencontrarse con la fiesta, con la alegría, con el bullicio. Es muy placentero, muy satisfactorio. Se ve que la gente tiene ganas de divertirse. Hay que lamentar el episodio de violencia machista que ha tenido lugar esta noche aquí en Huesca, pero a continuación he de decirle que hoy soy un aragonés feliz. Primero porque estoy en unas fiestas magníficas y segundo porque hoy se cumplen 40 años de la sanción por parte del Rey del Estatuto de Autonomía de Aragón. El 10 de agosto de 1982 es una fecha histórica para los aragoneses. A partir de ese momento entró en funcionamiento el autogobierno, las instituciones del autogobierno, cogimos las riendas de nuestro destino colectivo en nuestras manos y el cambio operado en todas las instancias en Aragón ha sido espectacular, hasta el punto de que a la hora de definir qué han sido estos 40 años, yo no tengo ninguna duda en decir que han sido 40 años de éxito, que ha sido una historia de éxito clamoroso. Han sido 40 años de muchos cambios en esta comunidad. Como usted decía, un día como hoy, San Lorenzo, 10 de agosto de 1982, el rey Juan Carlos ratificaba ese estatuto de autonomía. Y si le parece, vamos a ver un vídeo para recordar precisamente todos esos cambios que ha experimentado la comunidad aragonesa desde que ese estatuto de autonomía se aprobó. Acaba de ser elegido presidente de la Diputación General de Aragón, don Juan Antonio Bolea Foradada. Era abril de 1978 y echaba a andar un nuevo Aragón. Habrá un día en que todo... En la calle se respiraba un ambiente social y cultural más reivindicativo. Los aragoneses reclamaron la autonomía y los políticos comenzaban una compleja tarea: consensuar y aprobar el estatuto. Había que redactar los derechos y deberes de los aragoneses, qué competencias tendría la administración o cómo debían ser las relaciones con el Estado y la financiación. Tras su aprobación en el Senado el 10 de agosto de 1982, el rey Juan Carlos firmó el documento y unos días más tarde entró en vigor. Se contó cómo iba a cambiar la comunidad a los más pequeños y se animó a los ciudadanos a que acudieran a las urnas. Participe en las elecciones autonómicas. Con esta norma, Aragón poco a poco empieza a tomar decisiones sobre cómo organizar la educación, la sanidad, la agricultura, la justicia, para atender a las necesidades de un territorio disperso y despoblado. Desde que nació, hace ahora 4 décadas, se ha modificado en 4 ocasiones, la última en junio de este año, para eliminar los aforamientos de diputados y miembros del gobierno, y una de las de más calado fue la de 2007. Recogía el derecho a tener compensaciones por mermas tributarias, velaba para evitar la transferencia de aguas o permitía la creación de la Policía Autonómica. 40 años de una historia reciente con más autogobierno y más autonomía. Ahora el estatuto comienza un nuevo camino, el de dibujar un Aragón que mire a la realidad social y económica de nuestros tiempos. Usted decía esta mañana que todos estos logros se han conseguido con gran esfuerzo colectivo, que no sobra nadie en este caminar. ¿Hacia dónde tiene que mirar Aragón en estos próximos retos futuros? Me permitirá usted una palabra de recuerdo a los que yo llamo padres fundadores, a hombres como Juan Antonio Bolea, Gaspar Castellano, Gaspar Auría, Hipólito Gómez, Ángel Cristóbal, recientemente fallecido. Estos hombres demostraron una altura de miras, una visión, una generosidad, una capacidad para el diálogo que sencillamente hizo posible aquel milagro de la autonomía reclamado durante siglos por la región aragonesa. La principal enseñanza que tenemos que sacar de ellos es que por el camino del acuerdo, por el camino del consenso, por el camino del diálogo, los aragoneses podemos llegar a donde nos propongamos. Y en este momento en el que podemos celebrar 40 años de éxito, nos tenemos que plantear otros 40 años por delante que tienen que culminar el modelo del que ellos sentaron o pusieron el embrión, y desde luego el camino tiene que ser exactamente el mismo: el acuerdo, el consenso
Para hacer Aragón como proyecto común, que es con lo que yo sueño, no sobra nadie, es necesaria la izquierda, la derecha, los empresarios, los trabajadores, las tres provincias, Zaragoza, Huesca y Teruel, somos necesarios absolutamente todos. Por separados somos pocos, juntos somos una fuerza sencillamente invencible. Hemos avanzado mucho en la diversificación de la economía. Hoy somos una economía diversificada con sectores muy potentes. Hemos sabido poner en valor nuestra situación estratégica, hemos sabido aprovechar nuestros recursos naturales, históricos, humanos. Cada día desarrollamos mejor el talento, pero tenemos que identificar los nuevos problemas que van apareciendo, derivados de la guerra de Ucrania. Tenemos que tratar de solucionar el principal problema de todos, que es el de la financiación, una financiación claramente deficiente, pero insisto, si vamos de la mano, si vamos juntos, todo esto lo conseguiremos y además haremos algo que es tan importante como lo que acabo de decir. Nosotros tenemos unos vecinos a este y a oeste problemáticos por la componente independentista y nacionalista de buena parte de sus sociedades. Me refiero al País Vasco y a Cataluña. Son comunidades autónomas que hacen una aportación disgregadora e insolidaria a la política española. En este momento necesitamos una España fuerte, un proyecto nacional fuerte. Y Aragón, por su experiencia, por su componente, por su compromiso con la Constitución, está llamada a ser un elemento fundamental para reconstruir con fuerza el proyecto de España. Y esto es muy importante porque pensar que Aragón va a tener éxito sin que España lo tenga es pura utopía. Para que a Aragón le vaya bien, a España también le tiene que ir bien. Y para que Aragón le vaya bien y tenga más autogobierno, lo mencionaba usted, necesitamos mejor financiación. Esta mañana usted hablaba de una financiación insuficiente y de una Hacienda incluso agónica. Parece que en verano va a llegar una nueva propuesta del Gobierno central centrada más en esa población dispersa, envejecida. ¿Qué es lo que no debería faltar en esa propuesta que envía el Gobierno central de financiación autonómica? No debería faltar todo aquello que nosotros venimos reclamando desde hace años, ateniéndonos a nuestro estatuto, ateniéndonos a un gran acuerdo de las Cortes de Aragón, ateniéndonos a las conclusiones a las que hemos llegado 8 comunidades autónomas del norte de España, en Zaragoza, en Santiago, que es una financiación en la que se financie exactamente, valga la redundancia, el coste real del servicio por persona. Y no cuesta lo mismo el servicio en una comunidad autónoma como la nuestra, dispersa, de una población envejecida, que en comunidades autónomas más densamente pobladas y con poblaciones más jóvenes. Nosotros necesitamos una financiación muy superior por habitante a las de otras comunidades autónomas y en tanto y cuanto no consigamos eso, entenderemos que somos tratados injustamente por el Gobierno de España. En eso vamos a trabajar. Aprovechando que está en Huesca, le quiero preguntar por los proyectos de futuro, casi futuro inmediato, de los que está muy pendiente la ciudad, de los oscenses, ese proyecto de Amazon Web Services. No sé si además hay alguna otra cuestión en la que el Gobierno de Aragón esté trabajando, de la que sea consciente que va a llegar a esta ciudad. Uno de los logros de estos 40 años de autonomía, de 40 años de funcionamiento del autogobierno, ha sido que hemos sido capaces de construir un entorno muy propicio para la inversión. Hemos tomado medidas normativas importantes, vamos adquiriendo suelo industrial, vamos generando infraestructuras, pero sobre todo hemos conseguido un caldo de cultivo que es el que más desea el inversor, que es el de la estabilidad, el de la tranquilidad, conseguida a base de grandes acuerdos sociales, en la mesa del diálogo social, conseguida a base de grandes acuerdos políticos, y eso está haciendo que cada vez con mayor intensidad y con mayor frecuencia llamen a nuestra puerta inversores de dentro y fuera de Aragón, de dentro y fuera de España. En los últimos meses hemos anunciado varias inversiones, algunas de ellas en Huesca, pero a poco que las cosas funcionen de una manera más o menos normal, en los próximos meses vamos a seguir asistiendo a un goteo continuo de iniciativas, de inversiones que evidentemente favorecerán a Teruel, favorecerán a Zaragoza, pero como no, favorecerán también a Huesca. Entre otros asuntos en los que estamos trabajando es en un plan potente para la nieve, para hacer a nuestro Pirineo, que ya es, desde mi punto de vista, la montaña más competitiva de España desde el punto de vista de la nieve, hacerlo competitivo a nivel europeo, tanto por los dominios de pista esquiable, la modalidad de las estaciones, formando esquiadores, formando deportistas, trayendo competiciones de alto nivel. Queremos hacer de Aragón un emporio, una referencia en lo que se refiere a la nieve en toda Europa, que eso evidentemente tiene que ver fundamentalmente con la provincia de Huesca.
Iremos viendo cómo se desarrollan todos esos proyectos de futuro. Javier Lambán, presidente de Aragón, le agradecemos que haya estado aquí en directo con nosotros. Le dejamos que siga disfrutando de la fiesta. Buenas tardes.